Bien, me gustaría ir al panel. Dejaba la pregunta planteada en el bloque anterior. Por supuesto, después se va a expresar nuestro invitado. ¿Contra qué se combate la propuesta de Larrañaga de vivir sin miedo? Más allá de visualizarla con mayor o menor apariencia u obviedad como un juego también político, ¿no? Pero ¿contra qué? ¿Con qué argumentos que tengan que ver con políticas de seguridad? Bueno, se combate con argumentos de demostrar que determinadas cuestiones funcionen o no. ¿Dónde está la evidencia que pasar a una policía militarizada o como la guardia esta nueva que se quiere crear si se aprueba el plebiscito, tenga garantías de que va a ser mejor para la seguridad? Eso es una primera duda que yo tengo y que en realidad más que una duda, la evidencia ha demostrado lo contrario en otros casos. Después, lo que mencionaba Rafael recién, lo de la pena, la cadena perpetua revisada, ¿es una solución urgente para el corto plazo o es una solución para el largo plazo? Y si es una solución para el largo plazo, también con otro aspecto que está demostrado, y es que el aumento de las penas no contribuye a una mayor seguridad. Pero aparte de eso, si vamos a pensar en medidas a largo plazo, ¿son esas las medidas a largo plazo que vamos a pensar? ¿O son otras medidas no que ataquen solamente al delito, sino que ataquen a las causas del delito? Me parece que esta propuesta, o sea, existen muchos argumentos técnicos para creer que esta propuesta no es la ideal. Que no sea la única, ¿significa que entonces es mala? A ver, ¿otros? Yo era escéptico al comienzo de esta campaña sobre el éxito que podía tener. Lo digo sinceramente. El Uruguay y la ciudadanía ya estaba saturada, y creo que lo está todavía, de campaña, de recolección de firmas para esto, para lo otro, el asunto de la privatización del agua, de la ley de riego, de la bancarización. Cada tanto siempre hay una campaña de recolección de firmas y el instrumento me daba la impresión de que estaba un poco agotado. Yo era escéptico y confieso que me tomó de sorpresa no tanto el éxito de la campaña en sí mismo, sino, digamos, la confianza que la gente demostró en que bastaba poner una firma para poner en marcha un cambio radical en materia de seguridad. Eso para mí fue una sorpresa, porque además este mecanismo de la recolección de firmas siempre ha sido una especie de aparato de gimnasia de la izquierda en el país y de las organizaciones afines a la izquierda en el aparato sindical, que durante los 5 años siempre se buscaba una causa para estar los 5 años haciendo cosas, juntando firmas, movilizando, haciendo actos, y la gente estaba un poco aburrida. El otro espectro del sistema político uruguayo nunca había apelado, o había apelado muy pocas veces a un instrumento de este tipo. Y sinceramente, el hecho de haber alcanzado, creo que están ya cerca de las 400.000 firmas, seguramente las van a superar porque la campaña sigue, para mí es un dato muy relevante, muy relevante. Porque además la campaña transcurrió, yo diría, fluyó naturalmente. No, el propio, lo decía el senador Paternay, el sector mayoritario del Partido Nacional, que es donde surge la iniciativa, se mantuvo al margen. No solamente se mantuvo al margen, sino que obligó, recuerdo muy bien, pobre, a un dirigente de Maldonado a retirar la firma después de haberla puesto. Una cosa insólita realmente, ¿no? Bueno, pero pasó eso. Otros dirigentes del herrerismo sí firmaron y tuvieron, me consta, algún tipo de situación interna. Por lo tanto, claramente eso formó parte de un aparato, de un sector minoritario del Partido Nacional, que sin duda superó largamente las barreras internas del partido y también del propio Partido Nacional. Por lo tanto, este tema va a marcar la próxima campaña electoral, sin ninguna duda va a marcar la próxima campaña electoral, y si el Frente Amplio, como da la impresión de que ha diseñado esa campaña, va a focalizar la próxima campaña en el senador Larrañaga, yo creo que, contrariamente a lo que algunos pueden pensar que ese elemento puede ser negativo para el senador Larrañaga y evidentemente para el Partido Nacional, va a ocurrir exactamente todo lo contrario. ¿Y por qué decís que el Frente va...? A ver, no, una pregunta de lo que dijo Graciano, no quiero interrumpirte, Alejandro. ¿Por qué decís que el Frente va a apuntar la campaña ahí? ¿Perdón? ¿Por qué decís que el Frente Amplio va a apuntar la campaña hacia ahí? Y porque lo acaba... Es porque... No, él dijo otra cosa totalmente distinta, pero, por eso. Como se presentó el tema de hay que frenar la campaña de Larrañaga, me da la impresión de que la conclusión que saco es natural de que van a enfrentar a Larrañaga. Lo que dijo Rafael es totalmente distinto. Capaz que van a enfrentar a Larrañaga y van a enfrentar a la calle. No sé qué es lo que van a hacer, pero si claramente quieren enfrentar la campaña de Larrañaga, claramente van a enfrentar a Larrañaga. ¿Cómo se puede desafiar una campaña si no se apunta al que la encabeza? Pero no está ahí. A ver, bueno,
Ahora me parece que estamos hablando de lo que todos sabemos que estamos hablando, y es de política, ¿no? Es de política y es en las elecciones. Porque todos sabemos que ninguna de estas herramientas realmente va a fondo con los temas vinculados a la... Me gusta que nos sinceremos todos y que empecemos a hablar claramente. Y este ha sido un... ¿Todos sabemos? ¿Ahí no estás generalizando? Y este me parece que ha sido un formidable gesto del doctor Larrañaga, extraordinario político, que conoce muy mucho y que vive con mucha atención cuáles son las preocupaciones del público. Advirtió que por ahí podía darle, por derecha podía darle una buena chance a su candidatura. Las encuestas dicen que está creciendo, parece que todavía no pone en riesgo la victoria de Lacalle Pou, que sabe que tiene que ganarle las elecciones. ¿Por dónde? Por derecha no, por centro, por lo menos, obviamente, y por lo tanto se mantiene al margen de... Disculpen, compañeros, esto todos lo sabemos. Si quieren decimos que no. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren decimos que no. Yo no digo que no. Todos lo sabemos que es así. Esto es genuina y buena estrategia político-electoral, pero no otra cosa. Genuina y buena política electoral y no otra cosa. Y está muy bien que así sea, pero así tenemos que verlo. Y tenemos que darle nosotros, que se supone que no estamos acá para hacerles mandados a nadie, tenemos que darle eso a la ciudadanía. La idea de que estamos en estrategias políticas electorales, justas y necesarias. Y después el ciudadano, con toda libertad, verá. Bien, pero quedarse ahí es no discutir de políticas de seguridad. Bueno, ¿Por qué no analizamos en concreto la propuesta? No, pero perdón, acepto el desafío. Justamente, ¿dónde se ha dicho que para hablar de políticas de seguridad hay que reformar la Constitución? Que me parece que es otra cosa que por lo menos merece ser discutida. De verdad, estas cosas que de pronto son discutibles, otras más llevables, otras no, hay un abanico, de verdad hay que incluirlas en la Carta Magna, de verdad. Y termino citando a quien dijo hace pocos días acá: ¿en qué momento perdimos el rumbo y dejamos de pensar en la reinserción y nos empezamos a enamorar del garrote? ¿Saben quién lo dijo? Pablo Bartol, futuro ministro de Seguridad Social en caso que Lacalle Pou sea el presidente. Pero, a ver, ¿es lo mismo? Una cosa es poder manejar conceptos como autoridad, represión, que no significa que entonces no tengas que contemplar rehabilitación y reinserción. No, claro que... ¿Por qué se manejan como extremos opuestos cuando tiene que haber complementariedad? Qué pena que no le hicimos la pregunta cuando vino el invitado al que acabo de aludir, A ¿no? ver. Sí, acá, desde que empezamos el programa, estamos hablando de política y no de seguridad. Sí, por eso espero que hagas referencia. Claro, el tema es hablar de seguridad. Y para hacer una política de seguridad tenemos que estar todos de acuerdo. Todos. ¿Ah? Entonces yo lo que veo acá, que el senador Larrañaga tomó un problema que realmente, digo, el senador Paternal dijo que los números en materia de seguridad no estaban bien, aprovecha el momento y hay una cantidad de otros integrantes de otros partidos que se suman a esta iniciativa. Pero seguimos hablando de lo político. Estas 4 medidas pueden mejorar a corto plazo, que es lo que quiere, porque hoy lo que reclama la ciudadanía es mejorar la seguridad a corto plazo. La ciudadanía no quiere mejorarla de aquí a 30 años. Quiere las soluciones para allá. Y estas soluciones... Desde su perspectiva, en el ya, estas medidas que integran esta campaña, ¿cambiarían en algo la realidad? No. ¿Por qué no? Porque son a largo plazo. Porque son todas a largo plazo. Primero, el patrullaje de los militares pero es a largo plazo. Es a largo plazo, porque hay que capacitarlo, hay que cambiar el armamento, hay que cambiar los uniformes, hay toda la logística. Bueno, lo de la capacitación no es lo mismo la seguridad ciudadana que la defensa. Pero aparte, digo, el Ministerio del Interior, ha creado la Guardia Republicana, que es una guardia militarizada, es una policía militarizada. El tema de sacar los militares del ejército a la custodia o a brindar seguridad en la calle, está demostrado que no ha servido en ningún lado. ¿Ah? Porque ha generado más violencia. Ahora, en vez
de sacar esos efectivos militares, ¿por qué no capacitamos más policías y lo ponemos en esa Guardia Republicana que hoy existe? Y o sea, todo lo que se ha ganado durante todos estos años desde que empezó la democracia, porque la policía al principio no estaba bien vista. Hoy en día la policía, la gente confía. Entonces, todo eso que se ganó de confianza, y yo soy muy crítico con las políticas de seguridad del gobierno, porque realmente tenemos más homicidios, más policías muertos, más presos muertos en la cárcel, y se está dando. Entonces la gente dice, bueno, yo quiero cambiar esta política de seguridad, pero no creo que este sea el camino para mejorar la seguridad. Bien, ahora desde tribuna, ¿qué opinan, Priscila? Sí, yo con este tema quiero tratar de ser lo más concreta y objetiva posible. Me parece que hay una realidad que no se puede negar, obviamente, que es el tema de la inseguridad, y que desde un actor del sistema político, que en este caso es un precandidato del Partido Nacional, surge esta propuesta que luego la siguen un montón de políticos de otros partidos y sobre todo la ciudadanía, que ahora llegó a la cantidad de firmas necesarias para que se pueda plebiscitar. Eso me parece bárbaro y me parece que no tiene mucha discusión. En un sistema democrático los plebiscitos existen y ayudan mucho a fortalecer la democracia, ¿no? Valga la redundancia. Y por otro lado, me parece que desde el oficialismo o capaz desde los que están en contra de la campaña, no es prudente negar el tema de que no hay inseguridad. Si bien capaz se puede estar en contra o no, me parece que es una realidad y hay una respuesta desde un integrante del sistema político desde la oposición. Bien, ¿será la mejor, no, la única, Ahí corta? va, pero es una respuesta para todo este problema que le importa a tanta gente. Breve, por favor, sí. José Luis. El Frente Amplio, si lidera la campaña, digamos, que me parece que no es en contra de una campaña, sino es una campaña, va a ser una campaña a favor de las políticas y los avances que hemos tenido en los últimos años. A favor de la gestión de Bonomi, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Una de las cosas que debería estar en debate, ¿no? Las cosas que tiene de positivo y las cosas que tiene de negativo. Me parece que sí. Lo que no se puede negar es que el país ha avanzado y que no puede darse el lujo de retroceder en muchos aspectos que tienen que ver con conquista social y que tienen que ver justamente en temas de seguridad. Por lo tanto, me parece que la campaña, si la lidera el Frente Amplio, que va a tener que hacerlo, tendrá que ser justamente apuntando a mejorar toda la infraestructura, la normativa, seguir en este camino de mejorar los procedimientos, pero sabemos que estas 4 medidas en sí ya está demostrado que no funcionan. Respecto a la gente que firmó, yo conozco 2 tipos de gente que han firmado. Compañeros del movimiento sindical que han recolectado muchas veces firmas y que entienden que tiene que ponerse el plebiscito arriba de la mesa, más allá de que ellos van a trabajar en contra del plebiscito, pero entendían que tenían que firmar para habilitarlo. Porque firmar para estar en contra. Sí, porque entienden, y es parte de lo que ha planteado Larrañaga también, que por lo menos firmen para que se haga el plebiscito y después se vea. En el caso de Larrañaga, los sindicalistas le hicieron caso a Larrañaga. Sí, tienen libertad de hacer lo que entienden, cada uno tiene determinadas libertades. Y también conozco gente con la que he debatido sobre por qué firmaron y técnicamente se podría decir que les mintieron, porque casi la promesa que iban a poner un jeep militar con una ametralladora en la esquina del almacén, custodiando el almacén, cuando en realidad les empecé a explicar, no, la propuesta es de integrar 2.000 militares a nivel de todo el país para custodiar determinadas zonas y servir de apoyo. Entonces, cuando te empieza a decir, no, pero lee la propuesta y vas a ver que dice eso, no lo que te prometieron. Bien, sí, también si te dejas decir cualquier bolazo y no te fijas en la propuesta, es problema ya tuyo, ¿no? Diego. Sí, yo en realidad voy exactamente por la línea de Alejandro. Me parece que hoy al hablar de la propuesta de Larrañaga no podemos hacer otra cosa que hablar de política, porque esto no es hablar de seguridad, ni es hablar de seguridad de lo que está haciendo Larrañaga, ni es hablar de seguridad de lo que es la contracampaña del Frente Amplio. Los dos son oportunismos políticos que me parece que no aportan nada a la seguridad, porque lo dijo Leonora. Vamos a hablar desde la contracampaña sobre por qué ciertas propuestas no funcionan, en vez de proponer desde el gobierno una propuesta efectiva para la seguridad, que me parece bastante. Yo no dije eso, porque yo primero no integro ninguna contracampaña. No, en algún momento, sobre cómo se orientaría la contracampaña del Frente ese movimiento y lo integraré. Bien. Hoy no integro ningún movimiento contracampaña. Entonces me parece... Tu perspectiva te quiero aclarar lo que yo dije, que vos estás poniendo en mi boca palabras que yo no dije. Yo no integro ninguna contracampaña. No dije que integre la contracampaña. Ninguna contracampaña. Y me parece una excelente oportunidad
para que desde el resto de los movimientos políticos y partidos políticos se tome en serio este tema y se produzcan propuestas para mejorar la seguridad, Bien. si es que se puede a corto plazo, porque a lo mejor llegamos a la conclusión de que no se puede. Lo que Diego está planteando es que le parece seguir en el juego político la campaña y la contracampaña. Es lo mismo que hace el Partido Nacional con respecto a la campaña. Bien, si me permiten, a nuestro invitado. Varias cosas, porque hay muchos temas mezclados, ¿no? En primer lugar, el Frente Amplio orgánicamente no ha definido absolutamente nada. No hay ninguna definición orgánica del Frente Amplio. ¿No es uno de los problemas del Frente Amplio en la interna de las políticas de seguridad? Eso sí, eso es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que con respecto a la campaña, con respecto a cuál va a ser la estrategia de abordaje, de resistencia a la posibilidad del plebiscito y de esta campaña, no hay ninguna definición orgánica. Yo estoy dando una opinión política en términos de una preocupación más general. No supone de ninguna manera tampoco, incluso imagino, pensar en una campaña de este tenor atacando al responsable político principal. Es más, yo diría, hay que salvar a Larrañaga de su propia iniciativa. Miren lo que les digo, ¿no? Porque lo dije esta mañana, él va a perder la interna, nos va a dejar esta campaña instalada, esta campaña tiene posibilidades, este plebiscito, de aprobarse y pasará a la historia como uno de los políticos más negativos del ciclo democrático. Hay que salvar a Larrañaga de su propia iniciativa, porque me consta que hay un buen resorte del wilsonismo con el cual yo no puedo admitir que buena parte del wilsonismo quiera a militares patrullando las calles para la defensa interior, ¿no? Me cuesta creerlo, ya no es una cuestión política, en términos incluso ideológicos. O sea que yo aquí estoy dando una opinión sectorial, personal, yo no voy a comprometer al Frente Amplio, eso se verá, sobre todo en la segunda mitad del año, cuando tengamos ya un escenario más definido con las candidaturas y ya un escenario más próximo con respecto a la campaña. No hay manera de hablar de seguridad sin perspectivas políticas, porque no existe la seguridad o las políticas de seguridad en el aire, ¿no? Siempre es necesario hablar de política. Nosotros lo que vemos es lo siguiente: tenemos un problema lo suficientemente importante y serio instalado en el país, que no se resuelve con este conjunto de medidas. Y creemos además que estas medidas son absolutamente contraproducentes. Entonces no es un problema de Larrañaga, es un problema que eso encarna también una sensibilidad colectiva. Y la campaña, o por lo menos los posicionamientos políticos, deberían llevarnos hacia otro lugar. Esa es mi preocupación desde hace muchísimos años, incluso dentro de la interna del Frente Amplio. Nosotros tenemos que ir hacia un giro de política de seguridad en un enclave absolutamente preventivo en donde esto tenga la prioridad. Y no son falsas contraposiciones, porque toda política de seguridad tiene que tener un componente de disuasión, un componente de investigación criminal y de sanción del delito. Nadie dice que no lo tenga, pero sin embargo debe tener una dimensión preventiva mucho más prioritaria y mucho más decisiva. Y no hablo de prevención para dentro de 30 años, o dentro de 20, o dentro de 10. Hay muchas medidas de prevención secundaria que también pueden dar resultados más o menos a corto plazo. Y esto tiene que ver con las políticas de desarme, tiene que ver con procesos de reestructura del trabajo policial para la prevención policial. Se ha hecho un esfuerzo que no parece ser el suficiente, entonces hay que ir hacia un proceso quizá de segunda reforma de la policía, mejorar las herramientas de la investigación criminal. Ahora, con el nuevo Código del Proceso Penal, algunos resultados más o menos auspiciosos hemos tenido en este 2018. Hay que ir a políticas que reduzcan los niveles de reincidencia penitenciaria. Hay que atacar el problema de la violencia de género y los feminicidios. ¿Eso no es relevante desde el punto de vista de una política de seguridad? ¿Qué tiene para decir la campaña o estas 4 medidas? ¿Qué me van a decir? ¿Que la militarización de la seguridad va a abatir las tasas de femicidio en el Uruguay? No, pero capaz que la pena perpetua sí, por ejemplo. Capaz que hace pensar a más de uno la condena a cadena perpetua revisable. Ninguna política de seguridad punitiva reduce los panelistas después de la pausa van a tener su momento para la reflexión. Yo quiero redondear porque el tema es importante y se han mezclado varias cosas. Yo no represento orgánicamente la opinión del Frente Amplio. El Frente Amplio definirá a lo largo de este año cuál será su estrategia. Obviamente hay que decir cosas y hacer cosas. Yo estoy más afín a la posibilidad de un frente político y social que recoja sensibilidades y perspectivas como las de aquí, ¿no? La del propio panel, de gente muy diversa que ha manifestado posiciones en contrario.
y no solo quedarnos simplemente con la negativa, porque también esto es muy importante. Yo creo que esta voluntad de la gente de firmar es un síntoma. Es un síntoma. Podemos darle la lectura que quiera. Y ese síntoma hay que atenderlo. Ese síntoma hay que atenderlo. Ese síntoma no tenemos ni que negarlo ni que descuidarlo. Bueno, que eso movilice una energía política, porque estamos entrampados. ¿Cuánto hace que estamos discutiendo esto, ¿no? Entonces, la sensación que me queda es que vamos como perfeccionando las medidas cada vez más extremas y en la medida que vamos yéndonos hacia un lado, nos vamos alejando definitivamente de los problemas y los problemas recrudecen. Entonces, es una muy buena oportunidad, creo yo, para materializar una energía política en lo que yo llamaría un gran pacto de prevención de la violencia y del delito en el país, que nos obliga a pensar en eso más que a pensar en esto otro. Que obliga a medidas concretas, tangibles, pero por supuesto, porque tal vez es eso lo que está faltando pero para poder sopesar eso está en el debate. Nosotros, ideas, ¿no? A nivel de la discusión programática, incluso de nuestro sector, hemos venido insistiendo sobre esto y necesitamos pensar una estrategia con medidas concretas, con metas, con indicadores, que permitan por lo menos impactar en el corto plazo en aquellos indicadores más extremos. Hoy tenemos tasas de homicidio en el Uruguay preocupantes que no son admisibles. Bueno, debemos ir hacia un proceso de reducción de esa violencia extrema, por lo menos para empezar. Senador Paternain, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hacemos una pausa y cuando regresemos, cada panelista tendrá su tiempo para la reflexión final. Ya venimos. No tengas que elegir entre el olvido